Bueno, chicos, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Entonces vamos a ver ya una nueva temática, que es el presente simple. Entonces, el presente simple, ¿para qué nosotros lo utilizamos? Entonces acá, primero, expresar hábitos y rutinas, hechos generales y acciones repetidas o situaciones y emociones y deseos permanentes. Entonces, por ejemplo, entonces acá hablamos del primero, que es I smoke, que es un hábito. I work in London. Estamos hablando de una permanencia. ¿Sí ven? London is a large city. Entonces, Londres es una gran ciudad. Entonces, estamos hablando de algo general. ¿Vale? También lo utilizamos para dar instrucciones o indicaciones. Sí, toca copiar, pero pongan atención por el momento y ahorita comienzan a copiar. ¿Vale? Entonces, tenemos la otra, para dar instrucciones o indicaciones. You walk for 200 meters, then you turn left. ¿Sí es? Entonces caminas por 200 metros y volteas a la derecha. Para hablar de eventos programados, presentes o futuros. Your exam starts at 9 o'clock. Entonces tu examen comienza a las 9 de la mañana. ¿El tema cómo se llama? Presente simple. ¿Vale? Entonces, estamos hablando para referirse al futuro. Dejémoslo quietico ese por el momento porque todavía no estamos acá con el futuro. ¿Vale? Listo, entonces tenemos acá. El presente simple no se utiliza para hablar de lo que está ocurriendo ahora en esos momentos. Para cuando queremos hablar de lo que está pasando en esos momentos, utilizamos el ing, ¿vale? Entonces tenemos acá, el primero, hábitos y rutinas. He drinks tea at breakfast. ¿Sí ves? ¿Qué cambia acá? ¿Qué cambia acá en este verbo, en el verbo tomar? Cuénteme ahí por el chat qué es lo que está cambiando. No, la ing no, la s, muy bien, porque el ing es cuando estamos hablando de que algo que está pasando ahora, pero no estamos tratando ese tema, ¿vale? Entonces acá, exactamente, la s, él toma té al desayuno, pero esta s solo se la vamos a agregar a los verbos que están en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Él, ella o eso, es el he, she y it. ¿Listo? Entonces comenzamos acá. She only eats fish. ¿Sí? Estamos hablando de un hábito de ella. Entonces, ella solo come pescado. Pero sí que le agregamos acá en el verbo eat, le agregamos una S. Entonces, listo. Entonces voy a parar acá un momentico. Chicos, este chat se utiliza exclusivamente para fines educativos y para preguntar. Que si yo veo a la otra persona escribiendo cosas que no son, lo expulso de la clase. Así nomás. Entonces yo sé quién está escribiendo y yo sé a quién debo expulsar de la clase. Entonces en eso quedamos. ¿Listo? Si tiene preguntas, eso es lo que va a escribir en el chat. Nada más. Listo. Entonces comenzamos acá. They watch television regularly. Pero mire, si ven que acá sí no ponemos una S, acá no ponemos la S. Porque la S solo la utilizamos ¿para qué sujeto? Tercera persona. Él, ella y eso. ¿Sí ven? Entonces, solo esos tres son los verbos, son los sujetos que le vamos a poner a S al verbo. ¿Vale? Entonces, they watch television regularly. Entonces, ellos miran televisión regularmente. ¿Ven? Ahí va. Entonces, ¿sí? Con estos tres, ahí hablamos de un hábito o rutina. Eventos y acciones repetidos. Entonces, ¿sí? Acá, ¿qué sujeto tenemos? We. Como tenemos we, que es nosotros, no hay necesidad de ponerle una S. Lo dejamos ahí, como si fuera ahí normalito. Entonces, nosotros cogemos el bus todas las mañanas. ¿Sí ven?
Es decir, we catch the bus every morning. La otra. Si es que acá tenemos el sujeto it, ¿qué le ponemos cuando tenemos el sujeto it al verbo? Muy bien, la S. Eso es lo que vamos a poner ahí, la S. Ajá, muy bien, Aileen. La S, eso es lo que vamos a poner ahí en el presente simple. Ajá, muy bien, Karen. Eso. Eso es lo que está ahí, ¿vale? Decide, decide acá, en el verbo, como el verbo es llover, pero así nomás. Si es que subrayado es solo llover así nomás, pero como estoy hablando con el sujeto de eso, es llueve cada tarde en la temporada caliente. Eso es lo que dice en esa oración. ¿Sí ve? It rains every afternoon in the hot season. El otro ejemplo. They drive to Monaco every summer. Entonces, ¿a qué sujetos le ponemos? A sujeto she, que es ella, a sujeto he, que es él, y a sujeto it, que es eso. Esos son los únicos sujetos que nosotros les vamos a poner una S, no más. ¿Listo? Entonces, tenemos acá acciones repetidas. Ellos conducen a Mónaco cada verano. They drive to Monaco every summer. ¿Sí ven? Pero no ponemos la S porque no es eso. Ajá, muy bien. Solo a la tercera persona. Excelente. ¿Listo? Hechos generales. Water freeze at 0 degrees. ¿El agua qué es? ¿Qué sujeto es el agua? Cuénteme qué sujeto es el agua. No, pues sí, está fría. ¿Pero qué sujeto es? Dígame qué sujeto es el agua. El agua. En inglés. Ajá, pero que sí, líquida. Pero si está congelada no es líquida. Ah, no, he tampoco. Ni chi porque no estamos hablando. Porque cuando he y chi nos referimos a él o ella. Y sí, como dijo Karen, es el sujeto it. Y no es plural. ¿Usted tiene las aguas? No, tiene el agua. Cuando usted habla de plural es cuando hablamos las botellas con agua o las bolsas con agua. Pero acá en esta oración solo estamos hablando del agua. Dylan, no es we porque no estamos hablando de nosotros. Ajá, muy bien, porque es una cosa. Es it, no Sebas. No es él, es it. ¿Vale? Recuerden que en inglés cuando nos referimos al sujeto él, nos referimos a una persona masculina. Con chi nos referimos a una persona femenina. De resto, objetos, cualquier otra cosa, es it. Muy bien. Entonces acá, ¿sí? El agua se congela a 0 grados. Mire, ¿sí ves? El verbo es freeze. Y le agregamos una S al final. Water freezes at 0 degrees. Tenemos el siguiente. La Tierra. ¿La Tierra qué es? Muy bien, it. La Tierra es un objeto, es it, no is, sino it. Cuando lo conjugamos con el verbo to be, sí es it is, pero el resto es solo it, ¿vale? Entonces, dice acá, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Revolves, gira alrededor del Sol. Ajá, muy bien, Karen. Entonces, sí, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Listo? Ahora, her mother is Peruvian. Estamos acá hablando, su mamá es peruana. Eso es lo que dice acá en la tercera oración. ¿Por qué it? Ah, sí, es ella. Pero acá estamos hablando con el verbo to be. El verbo que es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Entonces, por eso, en vez de la S acá al final, tenemos es un is.
¿Recuerdan el verbo to be que estábamos mirando, que vimos la semana pasada? Eso, muy bien. No, es que en español lo tomaríamos como la tierra, como femenino, pero en inglés solo hay una cosa para decir el o la, es que es esta palabra, que es de, la que les voy a escribir acá. En inglés no hay masculino, no hay femenino, pero sí distinguimos los sujetos. Distinguimos cuando es una persona masculina, una persona femenina o cuando es un objeto. De resto son personas, no más. De resto, lo que no sean personas o animales son objetos y van con it. Sí, señorita, sí, así es. Listo, ahora vamos con instrucciones o indicaciones. ¿Sí? Entonces comenzamos. Acá, open the packet and pour the contents into water. Abra el paquete y vierta el contenido en agua. ¿De qué será ese empaque? Cuénteme de qué es el empaque. Listo, pero usted ¿en qué paquete dice esa instrucción que usted lo abre y lo vierte y lo pone en agua? Cuénteme qué producto. Una marca de plástico, sí, vienen granos, sí, los granos, muy bien, Dylan. Granos, ¿qué más podemos hacer así? La pasta, ¿cierto? La pasta también viene en un paquete y la pones en agua caliente, ¿no? El tinto, el arroz, muy bien. Las papas, bueno, pues las papas en general, bueno, sí, también vienen en paquetes. La sopa no viene, ah, sí, bueno, la mezcla de la sopa sí. La arveja también, eso, el maíz también, lenteja, todo eso, ¿sí ven? Exactamente, cualquier tipo de paquete. Exacto, chicos. ¿Listo? Entonces, ¿sí ven? Acá estamos una instrucción. Abra el paquete y vierta, mire, ese es el verbo, vierta los contenidos en agua caliente, ¿vale? Ahora en la siguiente, dice, tome el bus número 6 para Watney y coja el número 10 para Bedford. Entonces, aterricémoslo en un ejemplo más simple. ¿Cómo diríamos? Recuerden que take es el verbo tomar algún medio de transporte. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cómo digo? Tome el G43, el Transmilenio. Tome el G43. Escríbamelo ahí, por favor. ¿Cómo se dice? Tome el G43. Necesito que me escriban la frase completa que les estoy diciendo. Si esto significa, tomas el bus número 6, ¿listo? Esto significa, toma el bus número 6. Muy bien, Cristian. Tú tomas, entonces, you take D43. Sara, recuerda que siempre tienes que poner un sujeto antes de, ¿listo? Si no pones un sujeto, no. Tienes que poner el sujeto. You take, así como lo escribí, ¿listo? Porque si pone take D43, no es así. Aunque también se puede decir en el lenguaje más informal, pero yo lo quiero decir de la mejor manera posible, ¿vale? También el E43, listo. Ajá. Entonces, sí, entonces, voy a escribir, entonces tomamos, venga, ¿cuál es la parada del G43? Dígame una parada del G43 así rápido por el chat. ¿No se la sabe ninguno? Ninguno, bueno, de cualquier bus. Digamos que para en Pradera. Listo, en Norte también. Banderas, muy bien, banderas. Entonces, DG43 stops in banderas. Sí, entonces, mire lo que acabo de escribir. El G43 para en banderas. Mira, entonces ya, listo. Dejémoslo ahí y ya con el ejemplo que les voy a poner. Espera que voy para el tablero. Sí, yo sé que para en San Mateo, sino que es un ejemplo, María Paula.
Listo. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Bueno, entonces vamos a poner aquí. ¿Listo? Entonces, el G43 stops in San Mateo. ¿Sí? El G43 para en San Mateo. ¿Por qué le pongo una S? Cuénteme por qué le pongo una S. Y ahorita les pongo de copiar, tranquilos. ¿Por qué pongo una S acá? Cuénteme por qué. Ajá, es un sujeto, pero ¿qué sujeto es? No, no, porque es verbo. Mm, pero, oiga, ¿la buceta es una persona? ¿El Transmilenio es una persona? Es una cosa, muy bien. Entonces es por eso. Entonces es lo que quiero que ustedes entiendan. Que cuando vamos a poner he, es cuando estoy hablando de una persona hombre. Cuando pongo el she, es que quiero hablar de un sujeto, una mujer. ¿Listo? Listo, ahí vamos muy bien con eso. Ajá, listo. Excelente. Ahora, listo. Entonces ya dejemos aquí por el tablero y seguimos con lo otro. Entonces, mira, ¿sí ves? Entonces aquí, si se pueden dar cuenta que lo tenemos acá. ¿De qué? Afirmativa, interrogativa y negativa. Entonces tenemos la primera. Yo pienso, pienso yo. Y la negativa, yo no pienso. Si se dan cuenta que acá hay un auxiliar, que es el do y el das. Entonces, como dicen el do, como lo escribo en el chat, y das. ¿Para qué utilizamos el das? ¿Para qué sujetos utilizamos el das? Cuéntenme. O el que ustedes dicen does. ¿Para qué sujetos los utilizamos? Para he, para she, para la tercera persona, no más. ¿Sí ven? Casi la mayoría de lo que cambia es para he, she y it. De resto, igualito todo. ¿Vale? Entonces, ¿sí ven? Ajá, muy bien. Para la tercera persona. Excelente, chicos. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. La S la ponemos nomás en la tercera persona. Nada más. ¿Listo? Entonces tenemos acá, con el mismo verbo. Entonces tenemos, tú piensas, piensas tú, y la negativa, tú no piensas. ¿Bien? Ahí va. Pero ¿cómo hago una pregunta? La pregunta primero, pongo el auxiliar. En este caso, como es el sujeto tú, le pongo el do. Y después ahí sí pongo el sujeto de segundas. Y de terceras va el verbo. Entonces, entonces, cuando voy a hacer una pregunta, el orden gramatical es al revés. ¿Vale? ¿Sí es? Acá está you think, do you think, you do not think. Cuéntame, Nicolás, ¿qué no entendiste, hijo? ¿Cómo así que se hace diferente a los demás? O sea, sí, se pone una coma, pero esos son para separar ideas. Ok, ok, Nicolás. Listo. Les voy al tablero y les voy a explicar una cosita. Listo, Nicolás. Entonces te voy a activar el micrófono y puedes hablar.
Listo, ya puedes hablar, Nicolás. Ya estás hablando. ¿Ya? ¿A dónde te refieres la coma? No, Nicolás, no te estoy escuchando. Intenta hablar, por favor. Nicolás y Fuentes. La coma no, ese punto no, o sea, el último punto Listo, que entonces nos explicó no lo entendí. ¿Cuál? ¿Este de acá? Sí, ese. Listo. Entonces acá te estoy mostrando las formas afirmativa, la de pregunta y la de la negación, ¿vale? Listo. Dale que estoy hablando contigo para que tú me respondas. Sí, señor. Listo. Entonces voy desde el comienzo. Si es que la afirmativa es I think, que significa yo pienso. La interrogativa. Pero la interrogativa yo tengo que poner un auxiliar. Es este de aquí, es el do o el do. ¿Listo? Tengo que poner el auxiliar. ¿Cuál es el sujeto en este momento? Yo. Y ahí pongo el verbo pensar. ¿Listo? Y en la negativa, I do not think. Es la manera completa de decir una negación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pero ahora sí la entiendes, papá. Sí, señor. Listo. Entonces acá continuamos. Y te voy a silenciar el micrófono de nuevo, ¿vale? Listo. Entonces acá. Entonces ahora sí vamos con la tercera persona. Si es que en la forma de afirmación le ponemos la S. He thinks, o sea, él piensa. Pero en la interrogativa, ¿sí ve que no le ponemos S? En ninguna de las interrogativas les vamos a poner S. En ninguna. Entonces, ¿sí? Es ahí donde cambia. Sí, igual yo les voy a enviar los links de la página de lo que yo estoy explicando para que ustedes puedan copiar, ¿vale? Listo, María Paula. Cuéntame que no entiendes. Mientras va escribiendo, yo lo sigo explicando. ¿Listo? Entonces, en la interrogativa, does he think? O sea, ¿qué significa? Él piensa, pero si ve, el auxiliar ahora ya no es el do, sino es el das. ¿Sí ve? Porque ¿qué es la tercera persona? Listo, pero ese he termina en ese, pero cuando estamos afirmando, no cuando estamos preguntando. ¿Listo? Siempre cambias en la tercera persona. Pero en la pregunta nunca va a cambiar con la S. ¿Listo? Lo entendí afirmando, listo. Entonces, en la afirmación solo cambias en la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? Él, ella o eso. Los sujetos, estoy hablando de los sujetos, Jordan. He, she y it. Son los únicos que les ponemos S, ¿listo? Entonces acá, ella piensa. Tiene que ponemos una S en la pregunta. ¿Piensa ella? Pero sí he quedado el auxiliar das. Y después ahí sí va el she. Y el verbo que yo tenga que utilizar. Does she think? Y la otra es, she does not think. O sea que ella no piensa. ¿Sí ve? Tenemos la negación. Esto piensa. It thinks. ¿Sí ve que porque es el sujeto eso, le ponemos una S? Pero cuando estamos afirmando, ¿ok? La interrogativa. Entonces tenemos, does it think? Entonces, ¿piensa eso? Pero sí ve que ya cambias el auxiliar con das, pero no le ponemos S acá,
porque ninguna de las preguntas les van a poner ese. ¿Vale? Y en la negación, esto no piensa. It does not think. ¿Vale? La afirmativa, con nosotros, y la con ellos, la misma vaina. Si es que ya no le ponemos ese, no se le pone ese, no. A los únicos que les vas a poner ese es al él, ella o eso. Entonces, mira, acá ya les voy a mostrar otra, lo que les estaba diciendo. ¿Sí? En la tercera persona singular, el verbo siempre termina en S. ¿Sí ve? Siempre termina en la S. Él quiere, ella necesita, él da, ella piensa. Ajá, pero cuando se afirme. Muy bien. ¿Sí? Entonces, para la forma negativa e interrogativa se emplea das. Pero no más para quién? La tercera persona. Es él, ella o eso. Debe ser problema de conexión. Justin, tienes problema de conexión, por eso me escuchas entrecortado. ¿Sí? Exactamente, ¿listo? Y para el resto utilizamos el auxiliar do. Exactamente, solo cuando estamos afirmando. Y el infinitivo del verbo, o sea, sin conjugar el verbo, lo dejamos ahí quietico para los que ya no son tercera persona. Entonces, acá hay una cuestión. Si ven que los verbos que terminan en Y, en la tercera persona, se cambia la Y por una S. Ay, pero ¿cómo así? Mire, ¿sí ve que acá hay el verbo, fly, que significa volar? Pero yo no voy a poner así, como les voy a escribir en el chat. Así con la Y, no. Así con la Y, no. No se escribe así porque eso estaría equivocado. Es que eso es una regla del inglés, eso sí ya no se puede cambiar. ¿Listo? Es de los pocos verbos que cambian. Entonces toca ahí eso, ¿listo? Entonces está volar y mire cómo lo conjugamos. Flies. ¿Listo? Estamos acá hablando de volar, pero en tercera persona. Él vuela. No, Alejandro, así no se escribe. Se escribe así como te la escribo en el chat. Flies. ¿Listo? Ese es ahí. Acá tenemos acá, muy bien. Entonces acá sí es. Entonces tenemos el verbo llorar. Y eso como termina en Y, no le vamos a colocar una S. No se le coloca S, cebitas. Entonces se le pone acá, cries. ¿Listo? Y S al final, cuando los verbos terminan en Y. Pero como siempre, hay una excepción. Para el verbo jugar, que termina en Y, es el único que le vas a poner la S, no más, al único. Lo que es el verbo jugar y rezar, eso sí les puedes poner la S después. Pero el resto, todos los que terminan en Y, lo vas a reemplazar por IES. Entonces, mira, hay otro también para otros verbos. Entonces, añadimos la ES a los verbos que terminan en WS, X, sea SH o la Ch. Entonces, he passes, he catches, he fixes, it pushes. ¿Listo? Mire, entonces, sí, tenemos ya acá otros ejemplos, mira. ¿Sí? Entonces tenemos acá ejemplos. He goes to school every morning. He understands English. ¿Pero por qué le pones la S? Porque está en tercera persona. Pero, profe, ¿por qué en el de go sí cambia? Porque esa es otra de las excepciones. Ese sí no le pongo goes, sino
Para completarlo le pongo la E y la S para que no suene muy cortado. Entonces, la tercera persona, recuerda, entonces, la tercera persona, ustedes ven, a ver, Elisai, entonces ya te voy a... Ay, espera que me... Chicos, voy a finalizar esta sesión porque ya se me va a acabar el tiempo, entonces entran con la misma contraseña, ¿vale? Entonces ya seguimos con esto. ¿Listo, chicos?